Hola, ¿qué tal? Estamos aquí vamos a hacer una entrevista a mi amigo Ismael Mérida, un gran arquitecto de Marbella, para aquellos que no lo conocen o quieren conocer un poquito más quién es responsable de hacer estas maravillosas villas y promociones inmobiliarias. Tenemos aquí a Ismael. Estoy súper contento que estés aquí conmigo. Pues la verdad que sí, es un placer, Javi. Yo creo que podemos hablar de arquitectura y de cosas chulas de una manera así distendida. Amigable. Bueno, como somos. Pedimos un vino. ¿A qué hora es la entrevista? Cuéntame, ¿por qué ser arquitecto? ¿Qué te llevó a estudiar arquitectura? Pues mira, yo realmente no tenía una vocación como arquitecto. Yo me acuerdo que, es más, yo estaba en letras y fue un poco el devenir del destino, ¿no? Que te va llevando por un camino. Bueno, hubo una intervención de mi madre, muy simpática, que básicamente me dio un grandísimo consejo, que es intenta buscar algo en lo que no tengas jefes. Eso me ayudó, quizá un poco por mi carácter. Y luego yo tampoco dibujaba, ni tenía esa sensación, pero sí quería hacer algo en lo que no me aburriera cada día, en lo que pudiera tener una rutina diferente. Me comentaron arquitectura, ¿por qué no? Tal, me parecía interesante. Y fíjate qué curioso, hoy por hoy toda mi vida gira en torno a algo que ni siquiera era vocacional. Cómo cambia todo, o sea, toda una vida, ¿eh? Me sorprende la verdad porque yo he estado muchas veces en tu estudio y veo que cuando coges un lápiz se te va la mano y me sorprende que digas que no tenías todavía No, cuando eras pequeño ese, no, ese afán, ese gusanillo. no, para que tú veas que los seres humanos podemos adaptarnos y eso de que no cambiamos, yo no estoy de acuerdo con ello, hasta el punto de que cuando te digo toda mi vida es así, es que todo, o sea, yo ya dibujo. Cuando yo de pequeño no dibujaba. Yo ya no puedo expresar nada tanto con un cliente en una obra o planteando, si no tengo un lápiz al lado. Aunque luego tengamos toda la tecnología del mundo para poder mejorarlo. Pero toda la relación va, al menos mía personalmente, va del cerebro a la mano. Es mucho más intuitiva que desarrollar a través de una pantalla. Bueno, esa es una pregunta que te quería hacer un poquito más adelante, pero ya que estamos en este tema, te comento cómo ves las nuevas tecnologías, porque hay mucha gente que se dedica directamente a hacer renders o inteligencia artificial y no tienen ese don de arte de mano, que es lo que a mí particularmente me gusta de un arquitecto, ¿no? Yo cuando veo a un arquitecto y veo que coge un plano y lo ve, lo dibuja, se le va la mano, para mí eso es un arte, que no todo el mundo lo tiene y no sé si las nuevas generaciones van a estar tan encaminadas a diseñar de esa manera o van a estar utilizando eh, ordenadores para todo. Bueno, evidentemente ya las nuevas generaciones, y lo vemos cada año entra un chico nuevo al estudio, que entra como en prácticas, y ya vemos que ninguno dibuja. Ellos tienen una relación mucho más intuitiva que las generaciones anteriores, como nosotros, con el mundo digital. Eso es muy bueno porque, obviamente, por un lado, las nuevas tecnologías han permitido, cuando tú ves un render actual y ves una perspectiva que hacíamos hace 25 años, ves la cantidad de información que hay en ese render. No solamente que quede bonito, sino la cantidad de trabajo. Tú ves esa villa y dices, se ha estudiado el interiorismo. No se ha puesto cualquier mueble. Se ha estudiado el paisajismo, se ha estudiado a quién va enfocado esta vivienda. Se han estudiado matices, texturas, colores, todo. Anteriormente era simplemente una manera de expresar y punto. No se llegaba a ese nivel de detalle. Ahora hay mucho más trabajo. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos llevan mucho al famoso copia y pega. Es decir, por un lado es maravilloso, pero por otro lado lo que está haciendo es que, a ver cómo lo digo, bueno, ¿y por qué no? Vamos a ser un poco agresivos a la hora de hablar, porque hay que hablar siempre tan... El mundo, Políticamente correcto. claro, porque hay que ser tan políticamente correcto. La nueva tecnología también ayuda mucho al mundo mediocre. O sea, yo noto como hay proyectos que siendo muy sencillos, simplemente con una buena presentación, parecen buenos, pero luego no lo son. Te hablo tanto de los que veo por fuera como de los que salen de nuestro estudio. Entonces, la realidad es que la intuición y la arquitectura tienen que partir de un proceso creativo, no de un proceso de estudio, copio, pego, porque eso ya no es
crear arquitectura. Eso es otra historia que posiblemente vamos en esa evolución y a lo mejor solamente unos pocos se van a dedicar a crear realmente. Y parece que esa puede ser la tendencia. Pero la arquitectura como tal es un proceso donde hay un estudio y un trabajo, hay un proceso de creación basado en un desarrollo primero racional y luego emotivo. Si no hay emoción, no hay arquitectura. Y las nuevas tecnologías crean otra cosa. Sí, yo creo que mucha gente ve a un arquitecto que hace su diseño de una villa, la fachada y tal, y dice, ahí se ha quedado su trabajo. Y detrás de eso hay tantísimos planos, tanto trabajo. Claro, porque imagínate que hablamos, si hablamos de una villa y hablamos de que vamos a hacer una casa a una familia concreta, no es solamente una cuestión de que yo le pueda trasladar pues la corriente que ahora hay, que es maravillosa, esta que hay, por ejemplo, como decíamos, en Nueva York, ¿qué tal? Vamos a hacer este loft. Es que a lo mejor esa familia no necesita ese loft. Y es más nuestro propio ego y nuestro interés personal el que intentan trasladarle eso para, bueno, pues para agrandar nuestro brochure. Pero la realidad es que a lo mejor esa familia es mucho más introvertida, quiere algo más tradicional, pero tú le puedes dar un lenguaje moderno. Yo puedo estudiar su, la tipología de vivienda que ellos quieren y a lo mejor quieren una casa mucho más clásica, pero yo intento aportarles un lenguaje más vanguardista. ¿Qué es un lenguaje? Pues oye, una estética un poquito más vanguardista, pero luego su interior, su manera de vivir la casa, su manera de distribuir, su manera de plantear cómo son sus fines de semana, está estudiada para ellos. No es una casa que hemos puesto aquí y wow, qué show, qué foto, pero luego ellos... ¿Y eso sabes cuándo lo notas? Cuando pasan años y te invitan un día a su casa, te invitan a cenar y ves la felicidad. Esa es para mí la gran diferencia, ¿no? Ya que dices preguntas no políticamente correctas, Para que he dicho nada. ¿eres un arquitecto que dejas al cliente que te diga lo que quiere y cómo lo quieres? ¿O eres un arquitecto que influyes a que al final vayan a tu terreno y al estilo que te gusta a ti? Porque yo he estado en tantas reuniones con arquitectos, decoradores, que al final la cabra tira al monte y va dándole al estilo, ¿por qué no? El estilo que tiene cualquier arquitecto, ¿no? Que no digo que sea bueno ni malo, Sí, sí, porque pero a donde se encuentra uno cómodo, ¿no? sí. Hombre, es una pregunta muy trampa y yo políticamente correcto te iba a responder una cosa, pero sabes que como esto lo va a ver poca gente, ¿no? Muy poca, tres o Pues, cuatro. pues entonces te voy a decir, por lo menos en mi caso, la realidad. Yo creo que mis mejores proyectos no han sido cuando me han dejado a mí solo. Cuando el cliente me ha dicho, que alguna vez ocurre, oye, mira, yo quiero que me diseñes y quiero tu firma completamente. Creo que eso no han sido los mejores. Creo que los mejores han sido cuando he tenido la suerte de que el cliente tenía las ideas muy claras y la capacidad para poder llevar ese desarrollo conmigo. Y luego hemos tenido la ejecución, porque claro, podemos hacer un proyecto magnífico, pero si luego no hay una buena constructora, no hay unos buenos colaboradores, un interiorista, un paisajista, una iluminación que lo acompañe, el proyecto se queda cojo. Entonces, ¿qué te quiero decir en resumen? Pues que a mí me gusta escuchar al cliente. Cuando veo que el cliente no quiere más o que está un poco perdido, yo voy interviniendo. Cuando veo que el cliente tiene sus ideas muy claras, incluso me quiere llevar a una estética, a un lenguaje que no son los míos, ¿por qué no? Es interesante, es atractivo, aprendes. Y luego coges parte de esas ideas para otros proyectos. ¿Me requiere más tiempo? Sí. ¿Me requiere un esfuerzo intelectual mayor? Sí. ¿Pero por qué no? No, no, yo no estoy en un lenguaje único y en una idea única. ¿Y cómo ves los clientes desde que empezaste ahora? El cambio de tendencias, necesidades, o sea, ¿qué te pedía un cliente cuando empezaste a diseñar villas a lo que te pide hoy en día? ¿Has visto un cambio? Bueno, es claramente un cambio de estilo, ¿no? Estilo de casas, pero también estilo de Sí. modo de vivir, ¿no? Sí, antes para empezar, la mayoría de las villas se hacían directamente ordenadas por bueno, la familia que iba a vivir la vivienda, ¿no? Hoy por hoy hay una nueva figura que es la del promotor que crea villas, villas que vende. Con lo cual ya hablamos de un perfil diferente de cliente. Hoy día el cliente actual es un cliente que pasa mucho tiempo en otros muchos etapas de su vida. Y a lo mejor no quiere acompañarte en todo el camino que implica el proceso de una villa, que no solo es el diseño. Diseño, licencias, construcción. Son 3 años, fácilmente, si Mm, todo va bien. sí, sí.
Entonces, hoy por hoy el cliente está mucho más formado. ¿Por qué? Porque a través de las redes, pues todos podemos ver modelos de villa y conceptos que nos gustan. Eso no significa que realmente conozcan lo que quieren, pero de entrada creen que saben lo que pueden querer. Antes no, antes el cliente pues tenía 2 o 3 modelos, el cliente estaba menos formado y se dejaba llevar. Lo que pasa es que está la figura luego del promotor, que crea una figura, una vivienda, para que guste al mayor espectro de posibles clientes. Y ahí es donde, pues bueno, ahí donde yo te diría que ese tipo de viviendas, si bien no son tan personales, están muy bien acabadas. Porque ahí hay mucho estudio de cualquier detalle. ¿Por qué? Porque hay mucho feedback. Mucha competencia también. Claro, mucha competencia y mucho feedback de obras que se han hecho anteriormente, de, ojo, esto no ha funcionado, esto no ha gustado, esto no era tan interesante, esto no se ha mantenido bien. Sí, ya no, la gente ya no quiere un cine, quiere un multiespacio. Claro, Van cambiando las tendencias. o no quiere una madera natural. Y dices, pero cuando la tocas, bueno, pues no me es tan importante, pero no quiero estar tan pendiente de ese mantenimiento. Entonces, todo ese feedback de tantas obras y tantos años, pues hoy por hoy hacen que las viviendas actuales sean mucho más comprometidas con un mejor acabado, bueno, se desarrollan muchas mejores viviendas. El cliente está mucho más formado, pero no quiere formar parte del desarrollo. Creo que ahí es Es inteligente. que es mucho trabajo, ¿eh? Es que Yo he llevado varias obras y es mucho trabajo. Mucho trabajo. quema. Que, La palabra es quema y te va agotando y es una lucha muchas veces contra, a no ser que hagas lo que hace todo el mundo, que es mucho más cómodo, pero cuando quieres imponer un material nuevo, un nuevo desarrollo, una nueva idea, una perspectiva nueva, y todo el mundo ahí, ¿por qué? Y no, y eso es más caro, ¿y para qué? Luego pasan los años y la mayoría de la gente lo vuelve a hacer. Y te alegras de haber sido un poco todo transgresor, vuelve. Todo vuelve. pero tienes que ser transgresor, Mm. si no al final haces lo de siempre y nadie crea nada nuevo. Oye, tengo una pregunta. Otra pregunta. Desde que tienes la primera villa que diseñaste, ¿vale? La primera, no sé si la recuerdas, Oh, seguro que sí. perfectamente. Hasta la última o de tus favoritas, cuando ves la primera villa, el primer diseño, dices, madre mía, ¿cómo pude hacer esto? ¿O estás todavía orgulloso? ¿O volverías a hacer algo parecido? Eh, Porque ¿cuántos años haces de eso ya? No, no es tan mayor, Ismael, ¿eh? Bueno, creo que me vais a poner unos filtros magníficos y voy a salir súper guay, súper joven, pero ya son 29 años trabajando como arquitecto, 29, casi 30, ¿eh? Pues sí han pasado unos añitos. Ya me ha ocurrido de hacerle la casa a un hijo de un cliente mío. O sea, ya me ha pasado con 2 generaciones. Pues mira, ¿qué te diría? Pues que las primeras casas me costaron muchísimo. Aunque era una casa normal, muy sencilla, muy habitual, con la piscina con delfines, ¿sabes? Este tipo de historia. Pero me costó muchísimo y lo que me alegra es que son casas que se mantienen bien. Estoy más descontento en parte con las nuevas construcciones, porque sí tengo que decir que si bien la tecnología ha avanzado mucho, no estoy tan contento con cómo acabamos y cómo se terminan las construcciones hoy día. No creo que haya la misma calidad de obra que hay hoy día, fíjate lo que te voy a decir, que antes. Bueno, tampoco no hay el mismo número de villas en construcción, ¿no? Bueno, ahora hay mucha villa en construcción, Pero mucho más que antes. mucho más. Entonces Antes, esa demanda hace antes se que, tenía el tiempo para hacerla, había gente claro, más profesional, ahora... había un perfil que ahora no existe, que es, por ejemplo, el de un encargado de obra, o el manitas, el tío que te iba a hacer ese detalle que tú sabías que te iba a modificar y te iba a cambiar el concepto de la casa. Y hoy día las obras carecen de ese tipo de persona, con lo cual, a pesar de que la tecnología es muy buena y unas planificaciones maravillosas, mm, las instalaciones han mejorado mucho, entonces hace que las casas sean más complejas, las casas son inteligentes, entonces requieren de unas puestas a punto mucho más complejas y tenemos que mejorar un poco desde la educación esa formación profesional para que la gente que se dedique a la obra realmente sepa de obra. Sí, pero si te pones a pensar, el diseño de villas o de viviendas, esos grandes ventanales, todo ha evolucionado mucho, pero eh, la esencia de la construcción sigue siendo la misma. No hemos evolucionado tanto, no hay tantos materiales para construir una casa mucho más rápida.
o estos vídeos que vemos en China que han construido un edificio en, no sé, en meses. Pero aquí seguimos ladrillo con ladrillo, bueno, aquí en muchos sitios, ¿no? Bueno, se intentan los sistemas modulares desde hace 20 y pico años, estamos intentando implantarlos. La realidad, ¿por qué no han funcionado? Sí es cierto que vienen miles de casas sobre todo Estados Unidos y centro y el norte de Europa, pero no terminan de implantarse. ¿Por qué? En el modelo de la villa es algo muy personal, es un tailor-made. Entonces, si yo quiero traje a medida, eh, es muy difícil que yo me ponga mi traje y me quede perfecto a la primera. Hay modificaciones, hay cambios, hay cambios de parecer. Eso en un sistema modular es mucho más complejo y más, no es económico. El sistema modular se terminará imponiendo seguramente en viviendas seriadas, viviendas adosadas, viviendas de un coste más bajo, pero la villa de la que estamos hablando, que es una villa de alto standing, es una villa que requiere de modificaciones, de evolución. Ahí no, ahí no, ahí es cierto que lo que es la estructura, el esqueleto, no ha cambiado tanto, pero las terminaciones sí. Vale. Mm, Defíneme para ti qué es el lujo. Cuando entras o cuando diseñas una casa, ¿qué es el lujo realmente para ti? Para mí la armonía, armonía. Además, mira, aquí, justo donde estamos, la siento, sin echar un piropo a nadie, pero la siento. Armonía, ¿por qué el lujo para mí es armonía? Porque un lujo puede ser minimalista, puede haber poco, pero está todo bien equilibrado. Todo se ha estudiado para que yo sienta esa armonía y sienta el lujo. El lujo puede ser la textura y el material. Entonces hay una selección de materiales normalmente caros, pero que aportan una textura diferenciada del material estándar. Está, por ejemplo, en el mobiliario o está en los espacios que creamos. Si yo creo una doble altura que tiene un sentido, que está proporcionada, que a su vez llevan materiales ricos, ricos que me aporten algo, no porque sean caros, y que llevan un interiorismo que lo complementa, yo creo que eso podría ser en mi concepto de lujo. Y aunque te conozco bien, pero quizás para Pues, quien no te conozca tan bien, ¿cuánto de pasión hay en tus proyectos? pues mira, ya que estamos en una charla políticamente correcta, cero, ¿Depende del cliente también o no? no, te diría que el 90%. Porque si no, hoy día, posiblemente yo ya no fuese arquitecto. A pesar de las trabas que tenemos en el camino, como hemos dicho, cuando quieres innovar algo, o obviamente, como en todos los negocios, ¿no? Cuando se mueve dinero, pues siempre hay decepciones. Y luego está pues el mundo burocrático español que nos obliga a envejecer antes de lo que merecíamos. Lo único que contrarresta todo eso es la pasión, La pasión. es la ilusión. Y la gente que está en el estudio, cuando hacemos selección de personal nuevo, una de las cosas que más miro es sus emociones. Hay gente que tiene un gran talento, pero esas personas no sabes cómo te van a reaccionar en un momento de tensión, de crisis, y pueden que miren más en un momento determinado pues sus propios principios, pero cuando hay pasión y hay emoción, eso se queda a un lado por el interés común que es acabar ese proyecto como se merece el cliente, ¿no? Y cuando te piden un proyecto en Marbella o en Ibiza o en otros puntos de España o de fuera, em, ¿dónde te viene la inspiración? ¿Dónde nace? En Ibiza, por ejemplo, los proyectos que has hecho allí. Los proyectos que estamos haciendo ¿Cambia, en Ibiza, cambia tu manera de pensar, tu manera de diseñar? ¿Te vas a Ibiza a inspirarte o tienes, de dónde sale esa inspiración? hombre, claro, tiene que ser diferente, ¿no? Si no haríamos siempre lo mismo. Si yo, por ejemplo, en Ibiza, pues lo que estamos haciendo en Ibiza, cuando voy a Ibiza, yo empiezo a sentir cosas diferentes. Es cierto que luego en Ibiza te lías, te lías, te lías mucho y no vienes con todas las ideas tan claras. Pero, pero sí te queda algo, que eso es lo importante. Te queda una esencia que cuando fusionas con tu idea original hace cambiar el proyecto. Como te decía, yo voy ahora luego esta tarde a Estocolmo. Esa reunión va a provocar una serie de circunstancias que si tú eres alguien abierto, abierto de mente y de corazón, te va a influir para que tu proyecto, tu idea original que tienes ya en mente, antes de que la pases a la mano, al dibujo, ya tenga una influencia. Esa fusión es lo que va a hacer que ese proyecto siempre sea diferente.
y tú vas a aprender de ello, porque no vas a estar nunca en tu zona de confort. Tú no vas a estar haciendo el mismo proyecto que estoy haciendo en Marbella, en Ibiza. Y eso te va a hacer que estés despierto, que estés presente. ¿Que el camino es más largo? Sí, pero al final lo importante no es tanto si el camino es más largo o si nos cuesta más, sino que disfrutemos de ello, ¿no? Sí, nosotros desde Pure Leven, recuerdo la conversación con un cliente que venía pidiéndome una casa en Marbella, una villa, y decía, no quiero la típica casa cuadrada, moderna, cubo que puedo tener en Miami, en Los Ángeles o en en Grecia, no sé, no, yo quiero una casa auténtica. Y creo que un poco la parte auténtica de nuestras casas, de nuestro estilo de casa, se perdió, pero lo vuelvo a ver un poco. ¿Vuelves a hacer tus diseños un poco en las raíces de nuestra cultura? Vamos a ver, yo nunca lo he dejado. Otra cosa es que la estética, tú ves una casa estética, tú ves ese cubo blanco, tal, O y las dices, modas, ¿no? claro, y tú dices, bueno, ese lenguaje obviamente es muy moderno, no es un lenguaje mediterráneo del sur de España. No, pero si tú planteas una planta, una distribución basada en nuestra arquitectura y luego le aplicas un lenguaje moderno, pero fusionando con el tradicional, sí vas a verlo. Lo importante es que tú arranques desde unos orígenes y una fusión para llegar a una fusión que sea la que tú quieres llegar, pero tus orígenes tienen que estar aquí. Es decir, yo puedo partir de un cortijo y hago mi patio, y hago mi vivienda, pero luego, ¿qué ocurre hoy día? Nuestra tecnología nos permite hacer huecos enormes, hagámoslo, pero mantengamos el patio. Vale, pero ya no necesito una fuente en el centro. Bueno, hagamos una lámina de agua que atravieso. Al final tú puedes decir, joder, esto parece más japonés que... Momento, vamos a mantener cierto detalle para que haya una raíz. Yo puedo estar viviendo mi arquitectura española con un lenguaje más moderno. Y ahora se está tendiendo un poco más, llevamos ya unos años, recuperando también estética andaluza, española, mediterránea, que creo que está creando unas fusiones muy interesantes. Yo, por ejemplo, cuando entro en una casa, que veo muchas, puedo decir, esta casa es de Ismael. ¿Así? Yo puedo decirlo así. Vale. ¿Tú qué sello dirías que marca tu estilo? Mira, ¿sabes qué ocurre? Como yo me adapto mucho a las tendencias del cliente, hay muchas casas que te sorprenderían. O sea, yo tengo en calles casas súper tradicionales y muy vanguardistas. Tengo incluso el caso de una que está enfrente a la otra en la quinta y ninguno de los dos clientes sabe que yo he hecho la otra. Así. Porque son opuestas. Pero sin embargo, cuando entras dentro y vives los espacios, sí son parecidos. A mí me gusta la espacialidad, espacios diáfanos, abiertos, perspectivas no únicamente frontales. Yo no quiero solamente entrar, avanzar, ver mi jardín. Yo quiero entrar y que ocurran cosas en el camino. Quiero crear perspectivas en diagonal. Quiero crear dobles altura. Me gustan los porches altos, aunque lleven tejas. Esa espacialidad quizás es lo que siempre intento en todas las viviendas, aunque sean de un lenguaje más clásico. Es un alma, ¿no? Una Sí, base. sí, sí. ¿Y cómo nos ves de cómo ves a Marbella aquí a A 5 o nosotros, 10 años? nosotros Nosotros estamos vamos a por ahí. estar perfectos. Pero cómo ves a la Marbella? Ya entrando un poco más Mm. en que vivimos aquí de hace muchos años. Bueno, yo nací aquí, he visto muchos cambios, pero cómo estás viendo la evolución de la ciudad? Bueno, esos últimos años son cambios muy potentes, porque siempre hemos tenido la influencia extranjera, ¿no? Del turista que viene y del turista que reside, pero eso está cambiando. Ahora sí siento que hay una tercera figura que es el turista que, a ver, lo voy a decir un poco duro, pero lo voy a matizar, que impone. ¿Qué quiere decir que impone? Creo que tenemos que tener una base de nuestra cultura, y en ese sentido me vas a entender si te hablo, por ejemplo, de Sicilia, te hablo de Italia, de muchas de sus facetas, y sobre la cual construir una Marbella, pero que nuestro arraigo, nuestras raíces nunca desaparezcan. Y sí estoy viendo que todos los negocios que están llegando o todas las demandas de fondos que nos están llegando en los últimos años son un poco más impersonales. Intentan trasladar un estilo internacional y como clonarlo en Marbella o, ¿cómo diría yo?, absorber Marbella dentro de ese estilo. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque Marbella imponga sus raíces para que ese estilo se fusione. Si no, vamos a ser iguales que si mañana vamos a cualquier otra ciudad del mundo. Y en ese sentido, viene en parte porque los fondos
que nos permiten hacer proyectos maravillosos, también, al ser más impersonales, tienen un interés, que es su interés económico. Pero no tienen tanto interés la conservación de unos orígenes de Marbella. Creo que tenemos que luchar, y creo que los arquitectos ahí podemos ayudar mucho a mantener esas raíces, ojo, Ujú. adaptándonos a los estilos que vienen, pero que nunca olvidemos nuestro origen. Si no, se va a perder y vamos a perder la personalidad que tiene hoy día Marbella. Y cuando estás diseñando y te proponen hacer una villa o una promoción, em, ya, ¿qué te gusta más? ¿Dónde te sientes más cómodo? Yo ya lo sé, pero cuéntalo. ¿En qué, en qué? ¿Qué prefieres? ¿Diseñar villas, promociones, Ah, edificios o todo un poco? Cada uno tiene su... hubo una época en la que me encantaban las promociones, pero yo creo que era más por el concepto del ego, ¿no? De la musculatura, una promoción grande, una promoción de no sé cuántas cientos de viviendas, un hotel grande, ¿sabes? Una gran master plan. Es como, Ismael Mérida. ay, qué Design. musculatura, ¿no? Lo que pasa es que yo cada día me estoy sintiendo más cómodo en la villa, ya hoy día, porque se me permite más intervenir en el diseño. A veces incluso me pregunto, ¿para qué me llaman para esta promoción? Si todo lo que yo puedo ir aportando se va reduciendo y me lo van quitando en las reducciones de presupuesto. Entonces, ¿dónde me puedo diferenciar? Yo creo que en cierta creatividad. Y eso, hoy por hoy, lo desarrollo más en la villa. Así que ahí estoy más cómodo. Y cómo construimos en Marbella el nivel de calidad, si me lo comparas al sur de Francia, Italia, bueno, Ibiza, ¿cómo nos ves? ¿A qué nivel? Creo que a nivel de diseño, interiorismo, arquitectura, todos los colaboradores, Marbella en los últimos 10, 12 años da un salto brutal. Hoy día vas a Miami y no sientes que Miami tenga más diseño que Marbella. Te lo digo sinceramente. Ahora, ejecución de la construcción es algo que todavía tenemos pendiente. Tenemos unos grandes equipos, pero nos falta mano de obra cualificada para que nuestras terminaciones estén al nivel de los sitios punteros del mundo. Y si no hacemos esa autocrítica, no vamos a mejorar. Perdona que sea tan... No, pero yo creo que lo que estás diciendo es un problema generalizado. Está pasando en toda Europa. Yo voy a Inglaterra, hablo con promotores ahí y me dicen exactamente lo mismo. Voy a Suiza, me dicen lo mismo. O sea que no es un problema, yo creo que nuestro, o sea, no es un problema global. Las generaciones nuevas no, creo que no están muy interesadas en estar en la construcción. Pero bueno, Ismael, Sí, de esto podemos hablar mucho estoy tiempo. contigo, pero creo que en este país hemos pasado de un extremo al otro. En el boom anterior, la figura, imagínate la figura del fontanero, ¿no? Que iba con su BMW porque ganaba dinero, o iba a destajo y ganaba el tío 4 o 5 mil euros hace 15 años, ¿eh? Todos los meses. Ese tío era un tío emprendedor, a lo mejor tiene su empresa o trabajaba para otros, y vivía muy bien. Era una clase media que había avanzado con su esfuerzo. ¿Por qué esa figura no se desarrolla más? Entonces, habría que preguntarse, ¿no? Bueno, yo creo que Ismael y yo hemos estado mil veces juntos, en mil comidas y empezamos a hablar de arquitectura, de diseño y nos dan ahí las tantas. Yo creo que para la gente que no te conoce, nosotros aquí desde Pure Living te hemos querido traer para que te acerques a ellos y que acerques al trabajo de un arquitecto para mí top en Marbella y si están buscando hacer una villa moderna o no tan moderna, para mí siempre estás entre mis top. Y Muchas te gracias. agradezco mucho que hayas tenido el tiempo. Sé que viajas ahora y estoy, la verdad, muy contento que estés aquí con nosotros. Oye, me lo he pasado muy bien. Sí. Así que más contento. Haremos más, haremos más. Me gusta, me gusta. Muchas gracias de verdad por darme la oportunidad, sobre todo de expresar algo que creo que es muy importante, que es como arrancamos, que es la pasión, ¿no? Las emociones. Si no hay emoción, ¿para qué estamos aquí? Pues muchísimas gracias y bueno, dentro de poco nos vemos con alguna otra entrevista más. Claro que sí.